Ay, no puede ser. Luisa Edelmira, ay no. ¿Qué va? ¿Y ella dónde vivía? ¿Vivía en Bogotá? ¿O estaba en dónde, Leito? Sí, toda la vida. No, en Bogotá. Ay, caramba. Lado del norte. Eso viene siendo como, pero lleva Tenaz. Ahora, Sí, señora. hay varias de ellas. ¿Su merced en algún momento habló con ellas de lo que conocemos? ¿O ellas están...? No, yo hace mucho. No, ¿Su merced? las últimas veces que no, era en una fiesta. Pero ellas habían que los éramos Sí. que fuera o que no compartiera. Esperemos que hayan cogido algo, ¿cierto? Pidiéndole a Dios por eso, Santo Padre. Bueno. Sí. Yo creo que podríamos comenzar. Sí. Bueno. A ver, ¿a quién le gustaría colaborarnos con la oración hoy? No veo al tío Lalo, no sé si Leito nos quiera colaborar. Sí. El tío Lalo está ahora ahí atento. Buenas tardes a todos. Hola, tío Lalo. ¿Qué ¿Cómo más? vamos? ¿Cómo va? Bien. Bien, ahí vamos, gracias a Dios. Sí, señor. Ay, Dios mío, Bueno. ayúdanos. Bueno, entonces, ¿quién nos quiere colaborar con la oración para comenzar? Hoy capítulo 6, creo que hoy solo alcanzamos a leer la mitad, que es un poquito extenso, y pues digamos en la primera mitad ya hay varias cosas muy bonitas. Bueno, gracias, Mauro. Dios les bendiga a todos. Juan 16:33, que estaba leyendo este versículo tan bonito. Dice, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, con la unción, con la guía, con la llenura del Espíritu Santo. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Muchas gracias, Padre de la Gloria, por esta promesa, por esta base tan poderosa, mi Señor amado. Nos sometemos en la paz de Cristo. Jesucristo es la paz. Gracias, Padre precioso. Toda la gloria y la honra es para ti, Padre mío. Gracias, mi amado Señor Jesucristo. Muchas gracias, Espíritu Santo. Ven con tu gloria, Espíritu Santo. Baja con toda tu gloria, Espíritu Santo, a esta ciudad, Bogotá. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, tú eres la paz, Señor Jesucristo. El mundo la quiere robar, el mundo la quiere quitar, pero dice tu palabra que confiad, que tú los has vencido. Gracias, Padre precioso, porque es así. Lo creemos porque es así, porque tú lo dices, Señor. Gracias, Padre de la Gloria. Y sobre esta promesa, sobre esta base, reclamamos la paz de Cristo para estas familias, para nuestros hogares, Padre. Reclamamos esta paz, Padre de la Gloria. Nos metemos en la paz de Cristo. Vamos a estar seguros en la paz de Cristo. Vamos a estar confiados en la paz de Jesucristo. Vamos a estar protegidos en la paz del Señor Jesucristo. Muchas gracias, Señor, por esta promesa tan linda, Padre, que nos diste en este momento. Gracias, Padre precioso. Trae tu gloria, Padre. Trae tu paz, Padre, la gloria a esta ciudad, Bogotá, que tanto lo está necesitando, Padre. Oramos, Padre, la gloria por estas personas que están en la UCI, por esas personas que no le conocen, Padre. Trae tu paz a ellos, Padre. Esas almas son de Cristo, las reclamamos para Cristo, Padre. En tu nombre, Señor Jesucristo. Métete, Señor Jesucristo, por el poder de la misericordia, por el poder de esta paz. Métete en esos corazones, Padre, que ellos le conozcan pronto, lo más posible, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, por esta ciudad. Gracias por Colombia, Padre. Tú te vas a glorificar grandemente, Señor. Muchas gracias, Dios de la gloria. El Espíritu Santo, donde está el Espíritu Santo, rompe toda maldición. El Espíritu Santo rompe el obstáculo. El Espíritu Santo tiene el poder de romper el espíritu de la muerte para la gloria del Señor Jesucristo. Gracias, Padre precioso. Muchas gracias, Señor Jesucristo, y gracias al Espíritu Santo. Gracias, gloria y honra al Señor Jesucristo. Espíritu Santo, baja con tu gloria y con tu presencia a esta reunión. Ahora mismo te lo pedimos, háganos el favor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, tío Lalo.
Bueno, entonces vamos a continuar leyendo el Evangelio de Marcos, que está súper interesante. Entonces hoy vamos a leer el capítulo 6. Listo. Leemos la palabra o la dirección del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Entonces, vemos que aquí nos dice ya no a su casa, sino a su tierra. Entonces, estuve verificando en algunos versículos de la Biblia, digamos, como en otros capítulos, a ver si su casa se refería también a su tierra, pero no, son lugares distintos. Entonces, su tierra se refiere a Nazaret, más específicamente. Digamos, hay otra parte donde le llama también su tierra, pero lo mismo, digamos, en Lucas 4:16 nos dice, vino a Nazaret, donde se había criado. ¿Sí ven? Entonces, aquí ya podemos comprender que donde vivía era un lugar diferente a donde se había criado. O sea, él no vivía en Nazaret. O sea, eso está en Lucas 4:16. Entonces, es chévere porque, bueno, vamos comprobando que nuestro Señor, donde vivía, era en Capernaum, pero él había crecido, o había sido criado en Nazaret. Bueno, sí creo que había, bueno, y en Juan 4:43-45 nos dice lo siguiente, dice, 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vinieron a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Entonces, en esta ocasión, en lo que nos habla en Juan, nos dice que nuestro Señor estaba en Jerusalén, en Judea, y que había subido a Galilea. Entonces, en Galilea estaba Nazaret, estaba, digamos, estaba Capernaum, bueno, habían varias ciudades, pero digamos como las más importantes de Galilea en este momento, en el contexto de nuestro Señor, era que él había crecido en Nazaret, pero vivía en Capernaum. ¿Sí? Entonces me pareció muy bonito, que aquí ya no nos dice vino a su casa, sino vino a su tierra. Bueno, entonces le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos, oyéndole, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? Entonces aquí vemos que esa admiración era más como de sorpresas. Ellos era sorprendidos y se cuestionaban estas cosas. ¿De dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Entonces dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Entonces vemos que esa admiración que nos dice en el versículo 2 no es una admiración de wow, de sorpresa, sino una admiración digamos, en la cual ellos estaban cuestionando. O sea, una admiración no buena, por decirlo de alguna manera. Entonces ellos estaban diciendo, pues, ¿de dónde va a venir aquí con estas cosas, con esta sabiduría y con milagros? No es aquí, bueno, aquí vemos algo importante y nos dice, no es el carpintero, pero si vemos en Mateo capítulo 13, verso 55, nos dice, ¿no es el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Entonces, bueno, por un lado nos nombra a los hermanos de nuestro Señor. Él tenía 4 hermanos, o sea que él era, digamos, era 4 hermanos, con nuestro Señor 5. Y bueno, qué curioso, de pronto, al decirnos hermanas, nos dice en plural, posiblemente hayan sido 2, posiblemente, sí. Bueno, pero también obviamente pueden ser más de 2. Pero me parece curioso que de pronto hayan sido 2 para completar un número 7 en la familia de Jesús. Bueno, supongo, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué es importante esta partecita de carpintero? Porque en sí nuestro Señor Jesucristo no fue carpintero, fue hijo de José carpintero aquí en la tierra, ¿sí? O sea, hijo adoptivo, ya conocemos esa parte. Pero entonces, digamos, nuestro pastor nos explica de alguna manera que nuestro Señor tenía la misión de salvar al mundo, por lo tanto, él no tenía el tiempo para dedicarse a la carpintería. Él lo que estuvo haciendo durante toda su vida fue orar y prepararse para la tarea que tenía. Por lo tanto, él no tenía tiempo para ser carpintero. Entonces, por eso digo que cuando lo leemos en Mateo ya nos explica un poquito más
este contexto. Ellos se preguntaban era acerca de el hijo del carpintero, pero pues digamos como Marcos, hijo de Pedro, podríamos decir, hubo eventos que él no vivió y eventos que él no conoció, como este caso, ¿sí? Digamos, por ejemplo, Pedro, que ya era pues obviamente mayor, Pedro ya comprendía, o de pronto Mateo, o de pronto Juan, ya comprendían que obviamente Jesús no era carpintero, ¿sí? Sino que era hijo de carpintero. Pero Marcos en este momento lo interpretó como que la gente decía que si no era él, el carpintero, hijo de María, bueno, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. Este Judas es el que posiblemente llegue, digamos, sea uno de los discípulos, de los 12. Entonces, pero bueno, todavía también está en duda. Entonces, bueno, y las hermanas, pero entonces al fin finaliza con, se escandalizaban de nuestro Señor, ¿no? O sea, no era un asombro o una admiración buena, sino era algo malo. Entonces, ellos sencillamente, los milagros que hacía nuestro Señor, los escuchaban. Ellos escucharon de los milagros que hacía en Jerusalén y que hacía en Capernaum. En Capernaum, donde él vivía, ahí sí pudo hacer muchos milagros. Entonces, bueno, también encontré una partecita con respecto a Capernaum y está en Mateo capítulo 11, verso 23 al 24, donde dice, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Entonces vemos que comienza diciendo, tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo. ¿Por qué? Porque ya teniendo claro que Jesús vivía en Capernaum, Jesús hizo muchos milagros, pero lastimosamente ellos no creyeron aún viendo tantos milagros, ¿sí? Entonces, por eso, digamos, me parece interesante esa partecita de Capernaum comparada con Nazaret, porque en Nazaret nuestro Señor, más adelante vamos a ver que aquí sí no pudo hacer muchos milagros. Dice lo siguiente, mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Entonces vemos que acá nuestro Señor no incluye solo su tierra donde creció, Nazaret, sino también sus parientes y su propia casa. Aquí nos explicaría de alguna manera por qué los mismos hermanos de nuestro Señor, hermanos en la carne, no creían en nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Sencillamente creyeron hasta después de que nuestro Señor murió y resucitó, en el caso de Jacobo. Ya vuelvo a decir, está como en duda el caso de Judas, si en realidad el hermano de Jesús fue uno de los 12. Bueno, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Entonces acá vemos la partecita que también hemos tocado estos temas acerca de la excepción a la regla, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros leemos solo y no pudo hacer ningún milagro, ya vamos a decir, o sea, no pudo hacer absolutamente nada, pero después se coloca la salvedad, ¿sí? Salvo que sanó a unos pocos enfermos. Lo digo porque en la Biblia hay muchas partes donde dice algo que no, pero en ocasiones muestra una salvedad, así como esta, ¿sí? Una salvedad como una excepción a la regla. Entonces, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que este fue un lugar donde aún cuando si nuestro Señor quisiera haber hecho milagros, no pudo hacerlos. Aún Él siendo Dios, habían lugares donde Él no podía hacer milagros en personas donde Él tal vez quería sanarlas, quería de pronto darles darles no solo una sanidad, sino salvación, que eso fue lo que vimos en el capítulo anterior. Entonces, Él quiso hacerlo, pero aún con siendo Dios, no lo pudo hacer. Entonces, esta parte me parece muy, muy importante porque esto nos aclararía el por qué nuestro Señor no lo sanaba a todos, sino solo en algunas ocasiones a muchos, en esta ocasión a pocos, ¿sí? Entonces, y vemos también que para fortalecer la fe de las personas que sanó en este lugar, él ponía las manos sobre ellas. Digamos, era una manera para fortalecer la fe de ellos. ¿Por qué? Porque nuestro Señor ya vemos que hizo muchos milagros sencillamente diciéndolo. Pero acá, como había poca fe, para fortalecer la fe de las personas que sanó, él ponía las manos sobre ellos, ¿sí? Era sencillamente una manera de ayudarlos a que creyeran por el hecho de no solo que lo dijera, sino de que los tocara. Esta parte me parece muy bonita. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Nuestro Señor se sorprendía. Entonces vemos dos asombros. Un asombro de Él, aquí, ellos se admiraban y se asombraban de que nuestro Señor Jesucristo hiciera todas estas cosas. Y nuestro Señor también se asombraba de que ellos no creyeran,
¿sí? Entonces es interesante. Dice, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Bueno, entre las aldeas alrededor creo que está Caná de Galilea. Caná queda bastante cerca de Nazaret. Bueno, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Entonces vemos que nuestro Señor los agrupó. Podríamos ver que nuestro Señor armó 6 grupos, ¿sí? Agrupó a los 12 discípulos, a sus 12, a los 12 apóstoles, y creó 6 grupos a los cuales les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Dice, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente el bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Entonces, acá nuestro Señor les dijo, como yo estoy con ustedes, no es necesario que lleven nada para el camino, porque yo voy a estar con ustedes donde ustedes vayan. Esa parte me parece muy, muy, muy bonita. Entonces, les dijo que solamente llevaran el bordón. El bordón, pues nosotros ya sabemos que es como una especie de bastón, pues que ellos utilizaban. Sobre todo por lo que ellos, pues obviamente se desplazaban, era caminando. Entonces les dice, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto. Les dijo, váyanse por fe, literalmente. Aquí nuestro Señor les dijo fue, vayan a predicar y a trabajar por fe. Y les dice que lo único que les dijo fue, sino que calzasen sandalias. ¿A qué se refiere? Calzarnos con el evangelio de la paz. ¿Sí? Esta parte es bonita. Y no vistiesen 2 túnicas. ¿A qué se referiría con 2 túnicas? Nosotros ya sabemos que la ropa representa nuestro corazón. Entonces, al decirle a nuestro Señor en este momento que no se vistieran de 2 túnicas, les estaba diciendo que fueran con el mismo corazón de nuestro Señor Jesucristo. O sea, digamos que no fueran a predicar como lo hacían de alguna manera los fariseos, que los fariseos, hablándolo espiritualmente, ellos tenían 2 túnicas, una ante los ojos de la gente y otra en la manera como ellos a diario vivían, por eso eran hipócritas, ¿sí? Entonces, esta partecita me parece muy bonita. Bueno, y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Entonces les decía, ustedes vayan y cuando entren a una ciudad, van a entrar a una sola casa y ahí se van a quedar hasta que salgan ya de esa ciudad o de ese pueblo o de esa, bueno, no sé cómo fue que dijo ahorita, a ver, bueno, me llamó la atención, aldea. Entonces, a una aldea, si iban a una aldea, entonces tenían que quedarse solo en una casa y estarse en esa casa hasta que salieran de ese lugar. Entonces, y dice, y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. Entonces, acá nuestro Señor les decía, si ustedes van a una aldea y no los reciben, o sea, no tienen dónde quedarse, entonces tienen que irse de ahí y sacudan el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. Entonces, digamos, aquí ellos se estaban haciendo de alguna manera no culpables de juicio por las almas de esas personas. Eso significa aquí sacudir el polvo que está debajo de nuestros pies. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hechos de polvo. Entonces, nuestro Señor quería proclamar el Evangelio a través de sus discípulos y pues donde no lo quisieran escuchar, sencillamente ellos tenían que hacer esta parte como testimonio de que los discípulos ya no eran responsables de las almas de esas personas de ese lugar donde no lo recibieron. Entonces, vemos que lo primero que hacían al llegar a un lugar era buscar dónde quedarse. Por eso era que ellos iban sin nada, o sea, ellos iban sin comida, iban sin dinero, iban sin nada. ¿Por qué? Porque era necesario una mínima muestra de fe de las personas de cada aldea, de cada pueblo, de cada lugar, para que los atendieran y a través de esa atención que les dieran, ellos pudieran recibir la gracia de Dios. O sea, de alguna manera Dios les estaba mostrando que ellos tenían que sembrar, ¿sí? Esta parte es muy importante. Se debe sembrar para poder cosechar. Y en algún lugar donde no quisieran sembrar en ellos, entonces tenían que salir de ese lugar y sacudir el polvo para testimonio a ellos. Precisamente creo que en Ezequiel estuve leyendo en estos días, o bueno, no sé, pero hay una partecita donde dice que se debe predicar o sea, al justo que se desviare, se le debe exhortar,
¿Para qué? Para que vuelva. Entonces, si esa persona vuelve, entonces nosotros, digamos, le hemos ganado, pues obviamente, un alma y obviamente él va a recibir salvación. Entonces, pero hay dos opciones, digamos. Está el impío y el justo. Entonces, el impío se puede desviar y nosotros le podemos traer. Al impío, nosotros le podemos solo traer. Entonces, si nosotros les predicamos y ellos aceptan, van a ser salvos. Pero si ellos rechazan, nosotros estaremos libres de culpa por la sangre de ellos, por la muerte de ellos. Pero si nosotros no le predicamos ni a los que se van, ni a los que no han conocido, nosotros somos culpables de la sangre de ellos en el día del juicio. ¿Sí? Entonces, digamos, esta partecita, por eso es importante ese sacudir el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio. O sea, era para que quedara una certeza y quedara un respaldo escrito por los ángeles de que ellos fueron y fueron rechazados. O sea, la palabra, ellos, y ya como vemos, ellos no rechazaban a los discípulos, a los 12, sino literalmente estaban rechazando a nuestro Señor. Y también estaban rechazando era a Dios mismo. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Entonces, por eso vemos que está conectados con el día del juicio esta partecita. Entonces, aquí nos dice, bueno, está relacionado también con lo que hablé ahorita con respecto a Capernaum. ¿Por qué va a ser más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra? Porque allá no se manifestaron estos milagros. Estos milagros no se manifestaron en esas ciudades. Y bueno, no sé, es que hay varias cosas cruzadas. Por ejemplo, hoy estuve también leyendo o escuchando un mensaje del cielo en el cual el pastor nos explicaba la fe de mártir. Entonces decía que ser mártir no es sencillamente arriesgar la vida a ir a un lugar peligroso. Por ejemplo, en el caso de Sodoma y Gomorra, nosotros vemos que Abraham no salió corriendo a Sodoma y a Gomorra a sacar a Lot. Él no fue a hacerlo. ¿Por qué? Porque eran ciudades peligrosas. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Abraham habló con Dios y Dios fue el que envió a sus ángeles para que sacaran a Lot. Entonces, vemos que, digamos, en Sodoma y Gomorra eran lugares peligrosos, pero allí ellos van a tener un castigo más tolerable porque allí no se vieron los milagros y las señales que sí estaban viendo o se estaban manifestando a través de nuestro Señor y sus 12 discípulos. Entonces, por eso dice que el castigo para Sodoma y Gomorra iba a ser más tolerable para los que rechazaran a Dios a través de nuestro Señor, a través de sus discípulos. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Entonces vemos que Juan predicó el arrepentimiento. Nuestro Señor predicó el arrepentimiento. Y nuestro Señor mandó a los discípulos a predicar el arrepentimiento. Esta es la base del Evangelio, el arrepentimiento. Entonces acá vemos una vez más que un pecador no puede recibir la vida eterna. Por eso es necesario, el Evangelio se trata de arrepentimiento. ¿Y arrepentimiento qué es? No volver a pecar. ¿Sí? Esta parte es muy bonita. Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Entonces acá vemos otra vez que no dice echaban fuera a todos los demonios, sino a muchos, por el tema de la justicia. Y ungían con aceite también a muchos enfermos y los sanaban. El ungir con aceite representa que los estaban ungiendo con el Espíritu Santo. Y por eso ellos podían recibir la sanidad después de que se arrepintieran. ¿Sí ven? Esta parte es muy importante. El arrepentimiento para que se pueda manifestar la gloria de Dios. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Entonces acá vemos que ya nos empieza a hablar acerca de la muerte de Juan, pero nos lo habla de una manera diferente, como un evento que ya pasó. Y vemos entonces a Herodes, que Herodes al escuchar la fama de nuestro Señor, para él lo que dijo fue que Juan había resucitado y que por eso actuaban en Jesús estos poderes. O sea, él pensaba que Jesús era Juan. Entonces, otros decían, es Elías, y otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Entonces, hemos visto que nunca había habido una resurrección, digamos, por decirlo así, evidente.
en el tiempo de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque cuando hubo algunas resurrecciones, que fueron pocas, fueron bastante contadas a través de los profetas en el Antiguo Testamento, eran resurrecciones de la misma persona. Pero aquí lo que nos estaba diciendo Herodes era de una reencarnación, porque él le había quitado la cabeza a Juan. Entonces, no es que el cuerpo de Juan haya resucitado, sino que estaba diciendo reencarnó o resucitó en otra persona, y este es Jesús. ¿Sí? Entonces, esta parte es interesante. Vamos a ver por qué Herodes decía esto, dice, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer, porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Entonces vemos que Herodes apresó a Juan, fue más por Herodías que por él. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. Entonces acá vemos que lo máximo que hizo Herodes para complacer a Herodías fue meterlo a la cárcel. Pero aunque Herodías le insistía en que lo matara, Herodes no lo quería matar. Y aquí dice por qué. Dice, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Entonces vemos que a Herodes le gustaba escuchar a Juan, porque sabía que él hablaba con autoridad, sabía que era justo, sabía que era santo y le intentaba guardar a salvo. Entonces, esta parte es muy interesante. ¿Por qué? Porque también él se sorprendía de escucharlo hablar y le gustaba escucharlo. Por eso dice, le escuchaba de buena gana. Pero nosotros ya también conocemos el final de Herodes. El final de Herodes también fue un final trágico, algo similar a Pilatos. Vemos las historias muy similares. ¿Por qué? Pilato reconocía que Jesús era justo. Herodes reconocía que Juan era justo, pero aún así los asesinaron. Y los dos tuvieron un final trágico, literalmente, ya sabemos en dónde están ellos. ¿Sí? Entonces, es interesante porque ellos, aún siendo autoridad, se dejaban dominar. ¿Sí? O sea, ellos teniendo el poder, tanto Herodes como Pilato, de liberar y de salvar a Jesús y a Juan, no lo hicieron, sino que se dejaron llevar por la situación y no hicieron uso del poder que tenían para el bien, sino para el mal. Entonces, por eso, digamos, para recalcar aquí que aunque Herodes escuchaba de buena gana, le intentaba guardar a Juan, porque le conocía como varón justo y santo, no fue inocente tampoco, al igual que Pilato, de la sangre de Juan, así como Pilato no fue inocente de la sangre de nuestro Señor. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. Entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Entonces aquí vemos que él hizo un juramento a la hija de Herodías. Pero entonces él, y viendo que Herodías insistía en matar a Juan, él debió haber sospechado que no podía permitir hacerle un juramento de esta magnitud a la hija de Herodías. Entonces, saliendo ella, dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Entonces vemos que pasó, sabemos que en Pilato sencillamente se repitió la historia. Sabemos prácticamente la misma historia de Pilato. Entonces, y vemos aún más que Pilato tuvo más oportunidad de salvación. ¿Por qué? Porque él conoció este caso de Herodes. Por eso fue que también Pilato se quiso de alguna manera lavar las manos, mandando a que quien juzgara a nuestro Señor fuera Herodes. ¿Sí? Entonces, esta parte es interesante. Y pues obviamente Herodes ya había cometido un error con Juan, él no quiso volver a cometer el mismo error con Jesús, por eso se lo devolvió a Pilato. Pero bueno, vamos al mismo punto. Aunque vemos que aparentemente Herodes y Pilato tenían, de alguna manera, conocían la verdad y tenían la intención de salvarlos, no lo hicieron. O sea, vemos también en este caso que Herodes no sería solo culpable de la sangre de Juan, sino también de la sangre de nuestro Señor. Entonces vemos que él se entristeció mucho, pero por
el qué dirán por las personas que estaban ahí, por el juramento, por los que estaban a la mesa, no quiso desechar la petición que le hizo la hija de Herodías. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha. Y la muchacha la dio a su madre. Entonces, vuelvo a decir, a mí me parece que no es casual que Juan el Bautista haya muerto decapitado. Yo pienso que hay una estrecha relación con respecto a justicia, con el tema de justicia, de cuando Elías mandó decapitar a 450 falsos profetas. Pienso, ¿sí? Bueno, digamos, es como una idea ahí, porque, digamos, no creo que sea casual el hecho de que le hayan quitado la cabeza a Juan el Bautista, quien nosotros ya conocemos que es Elías, ¿sí? Entonces, bueno, cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Entonces, bueno, lo que nos decía que hayas leído, efectivamente, Juan el Bautista también tenía sus discípulos y ellos fueron los que vinieron por el cuerpo y le dieron sepultura. Bueno, yo creo que hasta aquí dejamos hoy. Esta es prácticamente la mitad del capítulo. Pero bueno, la verdad me pareció muy bonito porque hay varios puntos interesantes, hay varias cosas muy bonitas de las cuales a diario seguimos aprendiendo. Bueno, ¿a quién le gustaría comenzar con los aportes? A ver, qué más aprendimos en la tarde de hoy? Hola familia, Hola, Patro. no, quería preguntarle sobre, o sea, nunca habían hablado de de No le la escuchamos bien por lectura el tapabocas. Eso, Mao, nunca, señor. no, nunca, eh, cuando Jesús, cuando Jesús resucitó, no habían hablado de alguien en la Biblia, pero pues se había escuchado algo, pero nadie lo había entendido, o sea, nadie entendía cómo iba a ser, pero no entiendo por qué. Él hablaba de reencarnación, o sea, eso ahí literal, él hablaba de reencarnación y alguien que ni siquiera conocía de la palabra literal. O sea, o él conocía de la palabra y reencarnación es algo que va mucho más allá. Sí, ya la reencarnación va mucho más allá porque reencarnación de alguna manera vino a ser lo que pasó con Juan el Bautista, que era Elías, ¿sí? Es algo Pues, diferente. Pero esos, digamos, creo que bueno, los hindús, o bueno, hay culturas que creen en la reencarnación, pero esta reencarnación es totalmente diferente a lo que ellos creen, ¿sí? O sea, ellos piensan que todo el mundo reencarna, pero no. Aquí fue un caso específico porque había una tarea específica, ¿sí? Por eso digo, la excepción a la regla. La excepción a la regla la debemos tener clara porque hay muchos casos de excepción a la regla. Y este es uno. Por ejemplo, hay alguien que me decía que como la palabra dice que está estipulado que todos mueran y luego el juicio, entonces me decían no, que tanto Elías como Moisés, bueno, pero como Elías ya sabemos que era Juan, que Moisés y Enoc también tenían que morir, entonces que ellos tenían que venir aquí a morir físicamente. Bueno, entonces, pero nosotros no, por ejemplo, los que estemos vivos cuando sea el arrebatamiento, no vamos a morir, por lo tanto sería excepción a la regla. ¿Sí? Entonces, hay muchas excepciones a la regla, pero vuelvo a decir, eso solo lo vamos a comprender con la dirección del Espíritu Santo y, digamos, por ejemplo, en este caso específico, lo que Herodes quería decir, de alguna manera, Herodes había escuchado la palabra. ¿Cómo? A través de Juan. Entonces, de pronto, de alguna manera, Herodes alcanzó a discernir o alcanzó a comprender que efectivamente Juan era de alguna manera la reencarnación de Elías. Entonces, es posible. Por eso digo que cuando, después de, ¿por qué lo digo? Porque Herodes quiso cuidarlo, quiso protegerlo. Y ya cuando se le salió de las manos, pues tuvo que matarlo. Entonces, de alguna manera pienso yo que cuando escuchó hablar de Jesús, se alegró porque dijo, ya resucitó el que yo maté. ¿Sí? Pero, sí, sí, algo así. Entonces, es interesante, es interesante. me hago bastantes preguntas porque sobre ese tema, aunque es súper complejo, muy complejo porque
cosas como excepción a la ley. Él vino a pagar algo que en su vida anterior, no estoy esto, es como si viniera a pagar también y saldar cuentas de su vida anterior. Y daría como resultado reencarnación. Pero bueno, no los quiero aquí, sí, son cosas Sí, yo le que entiendo. nos tratamos. Yo le entiendo porque esto respaldaría creencias falsas, como por ejemplo lo que le digo, lo de los hindús, la reencarnación y todas esas cosas. Pero vuelvo a decir, yo sencillamente pongo hipótesis, porque obviamente nunca he escuchado que el pastor mencione esta causa de muerte con respecto a la relación de Elías, pero a mí me parece que no es casual, ¿sí? O sea, yo lo veo más por ese lado, pienso que no es casual, pienso que fue por algo. Vale, sí, yo sé porque es la hora que tengo que volver a escuchar la prédica donde el pastor nos explica más o menos cómo fue en realidad que vino Elías, que es por su corazón y todo eso, pero todavía no he podido entenderlo, ¿sí? Puedo hablarlo, pero no lo puedo entender, no puedo entender cómo fue que pasó. Tendría que volverlo a explicar. Voy a tratar de explicarlo rápido y sencillo. Nosotros, cuando estamos hablando, podemos estar pensando otra cosa y podemos estar haciendo otra cosa, ¿sí? Podemos hacer tres cosas simultáneas. Entonces, lo mismo pasó con Elías. Elías no desapareció del cielo. Elías seguía estando en el cielo, pero es como si su corazón se hubiera separado. Digamos, por eso pongo el ejemplo. Nosotros estamos aquí hablando, pero yo mientras hablo puedo estar pensando una cosa diferente o puedo estar haciendo otra cosa diferente. Lo mismo pasó con Elías. Mientras Elías seguía estando en el cielo, aquí en la tierra estaba Juan con el mismo corazón de Elías. ¿Sí? Eso fue lo que sucedió con el caso de Elías. ¿Señor? Wow. Me responde una de las preguntas más importantes que tenía, era ¿por qué Juan el Bautista estaba guardado en espíritu, alma y cuerpo en este mundo? Me parecía ilógico saber que nunca tuvo, entre comillas, vivió, o sea, estaba apartado literal del mundo, en lo que comía, en lo que se veía, en lo que hacía, donde dormía, donde se vestía, de todo literal. Entonces, decía, esto no es vida. Pero entonces, ¿cómo se formó? Entonces, lo que usted me acaba de decir le da sentido y ya me responde de 10 preguntas que tenía, me responde 9. Por ahí quedará una. Pero entonces ya entendí, ya entendí. No había entendido eso cuando el pastor decía, por decir, usted me estaba hablando ahorita y me escribió alguien. Al mismo tiempo, poniendo la atención a usted, mire, lo hice a un lado, leí, pero poniendo la atención. Entonces, sí tiene mucho sentido. Eso. Y bueno, y lo otro es la justicia. Me gustó mucho la justicia precisamente con lo que pasó con él mismo, con Juan el Bautista. También entiendo cosas con las que quiero tener cuidado. He visto que muchas personas de la Biblia, en sus pruebas, pero cuando ya están demasiado a nivel fuerte, han tenido unas pruebas fuertísimas para poder llegar a la santidad, ¿sí? Los santos de los que habla la Biblia. Y pues en esas pruebas tan difíciles en las que llegamos a dar nuestra vida literal, es como Pedro, si le hubieran llegado y le hubieran dicho, usted es de los de Jesús, y él, si hubiera estado listo para pasar la prueba, hubiera dicho, sí, pero también hay que ver que hay excepciones a la regla. Él fue inteligente y hay situaciones en las que necesariamente uno tiene que negar o ser inteligente, porque yo no me voy a hacer matar porque sí, yo no voy a ir a tal sitio donde hay que predicar la palabra, pero sé que me van a matar, ¿sí? Y me voy a ir solo, y me voy de noche. Entonces, Dios aceptaría ese tipo de persona que va a dar la palabra en un sitio donde saben que lo van a matar y no se va a cuidar. Entonces es como tomar del veneno, lo entiendo así, tomarme el veneno, o sea, si yo entiendo que si me tomo el veneno y no sé que me lo estoy tomando, Dios me puede guardar como hijo suyo y estoy en su ley y soy un hijo amado. Pero si yo sé que es un veneno y me lo tomo para que Dios me guarde, eso es como retarlo, eso no va a funcionar. Entonces estoy tratando de entenderlo porque más o menos quiero tener la idea, pero yo sé que después me voy a hacer entender más fácil sobre este tema, porque apenas este capítulo me dio más o menos una idea de cómo
cómo funciona la ley espiritual de Dios en ese aspecto. Sí, esta partecita de los mártires es interesante. ¿Por qué? Porque David siempre le preguntaba a Dios qué hacer antes de hacerlo. Y los discípulos de nuestro Señor, incluido Pablo, ellos también se movían escuchando la voz del Espíritu Santo. Digamos, si había un lugar a donde no debían ir, ellos no iban. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo los guiaba. Entonces, a eso es a lo que me refiero. Abraham, como tenía comunión con el Padre, por eso sabía que a él no le convenía ir a un lugar peligroso. Pero si nosotros queremos ser tercos, aún sabiendo que no debemos ir y lo hacemos, pues estamos desobedeciendo, ¿sí? Eso por un lado. Y por otro lado, digamos, esa partecita que acabé de explicar con respecto a que Elías siguió en el cielo, pero estuvo aquí como Juan, es diferente al caso de Jesús y al caso del Espíritu Santo. Jesús sí vino aquí y él ya no estaba en el cielo cuando Jesús estuvo acá en la tierra. Y lo mismo pasa con el Espíritu Santo. Entonces son temas diferentes. El Espíritu Santo en este momento no está en el cielo, él está aquí, ¿sí? Entonces esa parte es bonita porque alguna vez escuché un testimonio, no sé a quién, de alguien que estuvo en el cielo y él se dio cuenta que en el cielo el Espíritu Santo no estaba, que el Espíritu Santo estaba aquí en la tierra. Al igual, por eso digo, entonces, antes de que nuestro Señor viniera, pasó lo mismo. Nuestro Señor estaba en el cielo, pero cuando vino aquí a la tierra, no pasó lo mismo que Elías. Elías siguió estando allá, pero también estuvo acá. Pero Jesús no. Jesús sí vino completo a estar acá. ¿Sí? Es como la diferencia. Ah, okay. El único omnisciente, omnipresente es Dios, de los tres. No, los tres lo pueden hacer, pero el original, digamos, el original, Dios el original, Jesús vino. Al igual que el Espíritu Santo, el original, también. ¿Sí? O sea, eso es lo que quiero explicar. Digamos, por ejemplo, es la diferencia con el caso de Elías, porque Elías, mientras él, el original, seguía estando en el cielo, separó su corazón para venir aquí como Elías. Perdón, como Juan el Bautista. Entonces, es muy diferente porque, digamos, tanto el Espíritu Santo como Jesús también pueden ser omniscientes. Sí, omnisciente. No, eso es... ¿Cómo es el que está en todas partes? Omnipresente. Omnipresente. El Espíritu Santo y Jesús también pueden ser omnipresentes. Es más, esa es la manera como el Espíritu Santo es omnipresente en nosotros. Por eso nosotros tenemos, cada uno de nosotros tenemos un Espíritu Santo en el corazón. Pero aparte de ese Espíritu Santo que nosotros tenemos en nuestro corazón, el original está acá. Entonces, el Espíritu Santo también es omnipresente. ¿Señor? Hablando con Mafe, caímos en cuenta con esta misma enseñanza que si antes de los tiempos existían Dios, el Espíritu Santo y Jesús, es otra razón más de cómo puede ser madre de Jesús, pero eso pues, o sea, hay mucha lógica y sencilla, sin dar esa es otra, imagínense, ya existía Jesús, andaban los tres y dijeron, hagamos, desde ahí ya existían, entonces, ¿cómo podría ser algo, sí? Pero bien, gracias familia. Vale, súper. Es bonito aclarar esa partecita porque, digamos, Dios es omnipresente y pues, digamos, la manera para ser omnipresente es, así como lo acabamos de decir, que, digamos, el Espíritu Santo está en el corazón de cada uno de nosotros. Así es omnipresente. Pero Él, el original, estuvo dispuesto también a venir aquí a sufrir por nosotros, al igual que nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso es que dice que lo que se nos dio a nosotros en nuestros corazones no es el espíritu original, sino las arras del Espíritu Santo. ¿Sí? Así como digamos, como conclusión. Pero bueno, el tema es más profundo, de pronto después lo podemos tocar un poquito más. Aquí Carlitos nos escribe algo, voy a leerlo de Carlitos. Dice, me llamó la atención al ver hoy la relación en los detalles de las instrucciones de nuestro Señor a los discípulos con la dependencia total de Dios. La mención de Mauricio en cuanto a no tener doblez de corazón en las dos túnicas y relacionó el énfasis en llevar solo sandalias con la armadura de Dios de la que nos habla Efesios, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Gracias, Carlitos. Súper chévere. Bueno, si de pronto tiene otro aporte, tranquilo que aquí lo seguimos leyendo. ¿A quién le gustaría continuar? Simón, aquí mirando el 5, dice, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos, porque ellos llegaron fue a como a criticarle, a juzgarle, no es este luego no es cristiano de las hermanas, entonces no le creían, fueron fue a cuestionarlo. Aquí el 11 dice,
Y si en algún lugar no os recibieren, ni os oyeren, salid de allí, y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio de ellos. Porque en el día del juicio, a todos los que se les ha predicado el evangelio y no lo hayan aceptado, ahí van a tener que verse con Dios, porque les va a decir a qué les dijeron, a qué les predicaron. Entonces esa parte es muy fuerte, porque hay mucha gente que no quiere oír simplemente porque le gusta seguir su vida como quiere seguirla, conforme les parece. Y aquí el 12 dice, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fueron muchos demonios, y ungían con aceite, y muchos enfermos, y los sanaban, y a muchos enfermos sanaban. Entonces ahí, si hay arrepentimiento, ahí es cuando entra Dios, el Espíritu Santo, a sanar. Y ahí, cuando hay ese arrepentimiento, hay un cambio. Si no hay arrepentimiento, ya no hay nada. Gracias, Mau. Eso era. Gracias, Leito. Súper tus aportes. Muy bonitas esas conclusiones, súper chévere. Muchísimas gracias, Leito. Súper. Papi, ¿quería hablar? Tiene silencio, papi. Lo que pasa es que te tiene que activar para hablar, porque cuando estamos hablando hay eco allá. Entonces, por eso solo lo activamos cuando lo activamos. En esta ya viendo lo pasado ya por 2 veces nos damos cuenta de la incredulidad y de la misma gente, el egoísmo, la importancia o ver que una persona surge, que una persona haga algo, que una persona esté haciendo todo eso y más de la familia en vez de ser alabado y de ser respaldado, de ser... La gente lo haya criticado, la misma familia, y nos vemos que por esa causa no pudo hacer allí ningún milagro. Qué tristeza, ¿no? Entre la misma familia, entre los mismos, como quien dice, su mismo pueblo, su misma todos. ¿Y qué? Y solamente por misericordia es que sanó a unos pocos, poniendo las manos ya como quien dice, obligado, porque algunos sí ya lo clamaban. En eso vemos la fe y vemos el egoísmo del mismo, que ver una persona que surge, ver una persona que estaba haciendo, y fue él tan criticado desde un comienzo. Y la otra cosita que le quería decir también es de ver la maldad, hasta dónde tiene poder la maldad en este mundo para llegar y alargarse y hacer esto y decapitarlo, así como dice, querían matarlo, no querían hasta que lo consiguieron y hasta que lo hicieron. Y todo porque tenía que decirles una mentira o tenía que vivir ellos en el pecado y el otro consentirles que sí, ahí donde hoy en día vemos mucha gente que no arrima a las iglesias cristianas, no llegan porque no, es que no se me acomoda, es que tiene esto, que es que tiene, bueno, le ponemos todos los miles de problemas y vemos qué tristeza en ese sentido. Y la otra que les quería comentar es que así como los profetas en el Antiguo Testamento siempre guiaron a sus siervos, guiaron a los servidores, a los reyes, como decir a Elías, a Samuel, Eli, les hablaba a Dios por medio de un profeta a sus siervos, a los reyes, a los que les servían. Ellos tenían un profeta, y nunca les faltó profeta en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento puede decir la gente, nos quedamos sin profeta. ¿Y qué más profeta tan grande que tenemos nosotros, que es el Espíritu Santo? Eso es lo que les quería decir, Juan. Vale, pa, gracias. Gracias. A esta partecita, hay una casualidad que yo veo, y es que he visto 3 periodos de tiempo de 400 años en los cuales Dios no hablaba. Cuando el pueblo estuvo 400 años esclavo en Egipto,
y vino a libertarlos Moisés, 400 años antes de venir nuestro Señor Jesucristo, que el último profeta fue Malaquías, ahí fueron 400 años de silencio, 400 años cuando estuvieron esclavos, y casualmente, claro que ese tema después lo explico, ahorita se acaban de cumplir también 400 años de que vino alguien importante en la historia, hablándolo espiritualmente, hace 400 años, alguien muy importante. Entonces, me parece curioso esos silencios de Dios antes de eventos de salvación grandes. Me parece interesante. Bueno, y con respecto a que nuestro Señor Jesucristo no hubiese sido reconocido o honrado en su tierra, ni por su familia, ni en su casa, es interesante porque yo veo que es más un cumplimiento de profecía. ¿Sí? O sea, digamos así como muchas partes en la palabra nos dice que se hizo así para que se cumpliera, pienso que también era lo mismo. ¿Por qué? Porque nuestro Señor quería decir, digamos, dice, porque Jesús mismo dio testimonio, testificó de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. ¿Qué quiere decir? Que todos los profetas que vivieron en el Antiguo Testamento, esos que su merced nos está mencionando, no fueron honrados en su tierra tampoco. Esa parte es interesante. ¿Por qué? Su merced sabe que a los que hablaban la verdad los apedrearon, los mataron, los juzgaban y los criticaban los otros profetas y el pueblo, porque los otros profetas sí decían lo que el pueblo quería escuchar. Entonces, sobre todo Zacarías, que nosotros damos cuenta cómo murió Zacarías. Exacto, por eso. Entonces, es importante ver eso, que no lo veamos como algo malo, sino sencillamente que nuestro Señor también quería mostrarnos que a los verdaderos profetas fueron rechazados y no fueron honrados en su propia tierra. ¿Sí? No solo Jesús, sino Jesús dio testimonio de que eso sucedía. Esa parte me pareció muy bonita y gracias a mi papi me di cuenta. Y esta mañana pues hago otro aporte, me acordé ahorita. Ayer tocamos el tema de lo del el hato de cerdos, ¿cierto? Entonces esa mañana estuvimos hablando con mi papi con respecto al tema y caí en cuenta de otra cosa importante con respecto al hato de cerdos. Entonces, ¿qué representa el cerdo? Los cristianos que reciben la palabra y vuelven a revolcarse en el lodo. Eso representan los cerdos, ¿cierto? Nosotros ya sabemos que los cerdos y los perros es algo similar en el ámbito espiritual. Entonces, ¿qué quiere decir con que hayan salido esos demonios de esa persona y se hayan ido a los cerdos? Quiere decir que espiritualmente, el volverse un cerdo espiritual, o sea, el recibir la palabra y volverme para revolcarme en el lodo, es motivo y razón espiritual de ser poseído por demonios. ¿Sí? Entonces, esa parte es muy bonita. Eso también, hablando con mi papi, caí en cuenta de esa partecita, pues bueno, me parece de pronto oportuno hacer esa aclaración con respecto al capítulo de ayer. Interesante. Me gustó mucho. Bueno, ahora sí los dejo hablar. ¿A quién le gustaría continuar? Tío Lalo, que no lo hemos escuchado. Gracias. Lindo los aportes que uno va aprendiendo más. El corazón siempre debe estar abierto para el Señor Jesucristo. El 6:4 dice que Jesús Jesús les decía, no hay profeta sin honra. Nosotros al Señor Jesucristo tenemos que honrarlo. ¿Cómo lo honramos? Tenerlo en el corazón, escudriñar las Escrituras en este momento, lo que estamos haciendo. Porque mire, por decir algo, más adelante, el 7 dice, y les dio autoridad. Las personas que deshonran a Jesucristo no tienen la autoridad. O sea, la palabra lo dice. Cuando honramos al Señor Jesucristo, nos va a dar la autoridad, vamos a tener el poder de Él. Y les mandó aquello, dice el 8, y les mandó que no llevasen nada. Esto es fe también ahí la fe se está manifestando en ellos, el Espíritu de Dios en ellos. Otro que les quería compartir, el 10, y les dijo, donde quiera que entréis en su casa. El Señor Jesucristo en este momento se está moviendo en las casas, en los hogares. ¿Por qué? Porque le estamos honrando es a Él, le estamos glorificando es a Él, estamos escudriñando su palabra, permitimos que su presencia entre porque Él es el que, a él es el que estamos honrando y a él es el que estamos, en el camino de Él vamos a permanecer. La idea es esa, por siempre. Y aquí me llama mucho la atención
el 19 y el 20, perdón. Temía a Juan justo y sano. Aquí vemos algo que el Señor Jesucristo, cuando Él tiene un propósito con algo, Él se metió en el reino de Herodes, allá a hablarles. Él se metió allá para que después Él no dijera, no, pues que a mí nadie me dijo, aquí nadie entró. Sí, entró allá, entró, la palabra de Dios entró allá. Otra cosa fue que no le abrieron el corazón al Señor Jesucristo. Y el 26 dice que, y se entristeció mucho, pero a causa del juramento. Aquí vemos que la presencia de Dios, la palabra de Dios entró a ese trono de Herodes. Aquí él no puede decir que no, que fue que a mí no me dijeron, no. El Señor Jesucristo tiene el poder y la autoridad y su palabra entra a los presidentes, a los gobiernos, a los alcaldes, a donde está esa gobernación de ese departamento, a los departamentos. Él entra porque la palabra, es que esta tierra es de él. O sea, esto es de él, la tierra es de él. O sea, nosotros no estamos acá con ningún, por decir algo, representante. No, él es el actual, él es el todopoderoso y me lleva esta palabra, aquí yo la escribí, la presencia de Dios en nosotros. Que la presencia de Dios esté en nuestros corazones, en nuestras almas, en nuestras casas, en nuestros hogares. Esa presencia es la que debemos de permitir que nos gobierne. Esa presencia divina es la que debemos de permitir en nuestros corazones, porque a él le dio duro, pero hizo un juramento y bajo ese juramento no se podía echar atrás. Pero es triste que la carne hasta donde llega una persona, el poder y la carne y el poder del dinero hasta dónde lo llevó y toda esa cuestión que hizo y mire, y se metió con alguien duro, o sea, se metió con un hijo de Dios, que eso o sea, es terrible, ahí toca tener mucho cuidado. Y volvemos me devuelvo al 4. Por eso es que hay que honrar. Jesús le decía, no hay profeta sin honra. Hay que honrarle. Nosotros estamos acá. Mi corazón está dispuesto a honrarle. La invitación es que honremos al Señor Jesucristo. Oremos por las personas que no le conocen para que le honren. Mire, cuando Jesucristo entra a un corazón, eso es precioso porque hay personas que no conocen. Hay personas que dicen, pero no sabía, pero a mí no me decían, no. Pero cuando el Señor Jesucristo entra a esa casa, entra a ese corazón, uy, la gloria de Dios llega y la presencia de Dios es especial, es preciosa. Y la idea es llegar a ese nivel, que el Señor nos dé la autoridad para echar fuera esos demonios y que se cumpla en nosotros este versículo. Ahí con este concluyo. Y echarán fuera muchos demonios y ungirán con aceite a muchos enfermos y los sanaba. Ese es el nivel que el Señor nos quiere llevar porque nosotros le honramos a Él, porque Él está en nuestro corazón y esta promesa es para nosotros, esta promesa es para los que honramos al Señor Jesucristo, los que tenemos al Señor Jesucristo en nuestro corazón. Por eso es que nuestro corazón es muy importante todos los días que se abra para su palabra, todos los días, cada segundo, cada minuto, cada día que vivamos, tengamos el corazón abierto para que esta promesa se cumpla en nuestras vidas. El reino de Dios no hay que tenerle miedo. En el reino de Dios vamos a estar protegidos. En el reino de Dios están todas estas bases, todas esas raíces preciosas. La gloria y la honra sea para el Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo, el Espíritu precioso, ese poder del Espíritu de Dios está en esta familia, está en esta reunión para la gloria de Dios. Y bienvenido Espíritu Santo a este futuro y aquí en adelante. Gracias, Señor Jesucristo. Dios les bendiga a todos. Amén, gracias, tío Lalo. Digamos, en conclusión, un punto súper bonito que mi tío dijo fue, Dios nos da oportunidad de salvación absolutamente a todos. Nadie, absolutamente nadie va a poder decir que no tuvo oportunidad de salvación. Eso por un lado. Y por otro lado, tío, me hizo caer en cuenta algo muy importante. Esas palabras de nuestro Señor cuando dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, se estaba refiriendo también a Dios. Dios se hizo hombre, vino a su tierra, a su creación y fue deshonrado. En su propia creación fue deshonrado. Aquí también se cumple una vez más esta palabra, es interesantísimo. Pero entonces, digamos, también me contesta una pregunta a algo que le había escuchado una vez al pastor, a nuestro pastor, al pastor principal. Él dijo que la razón por la cual Dios Padre no es hombre es porque la humanidad no creería en Dios.
sea, si Dios Padre fuera hombre, o sea, digamos, así como Jesús se hizo hombre, vemos que el Padre también le hubiese gustado haberse hecho hombre, pero él conocía que si él fuera hombre, sería deshonrado y la humanidad no creería en él mismo. Entonces, esa es la razón por la cual Dios Padre no se hizo hombre, o por la cual, o sería la explicación también, aparte de las tareas específicas que tiene tanto el Padre como Jesús y el Espíritu Santo, nos mostraría por qué el Padre también tuvo que dividirse en tres, en la Trinidad. ¿Por qué? Porque era necesario que Él se hiciera hombre, pero Él sabía que tenía que hacerse hombre a través de Jesús. ¿Por qué? Porque Él no se podría hacer hombre. Porque imagínense nosotros deshonrando al Padre también, así como lo hicimos con nuestro Señor Jesucristo y así como lo estamos haciendo en este momento con el Espíritu Santo. Sería terrible, o sea, ahí sí sería, o sea, si vimos cómo se conmovió la tierra, si vimos todo lo que pasó con nuestro Señor, imagínense nosotros deshonrando al Padre mismo. Eso sería gravísimo. Entonces, me parece muy interesante ese de que no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Vuelvo a decir, si el Padre se hubiese hecho hombre y hubiera venido a la tierra, también hubiera sido ciertamente deshonrado por nosotros. Interesante, ¿no? Me pareció muy bonito y muy profundo. Gracias, tío Lalo. Muy interesante. El tío Lalo me hizo caer en cuenta de esa parte tan interesante de la sabiduría de Dios. Muy bonita. Bueno, ¿a quién le gustaría continuar? O ya finalizamos. Hola, Mafe, cuéntanos. Hola, familia. No sé, tío Mao, no sé, pues eso fue lo que vi, lo que entendí, ¿no? Definitivamente se trata de los corazones, ¿no? Cómo vemos las cosas o cómo está nuestro corazón, o bueno, lo que nos ha dicho el pastor también, nuestro corazón, lo que nos decía que día, lo blanco y lo negro, lo bueno y lo malo. Por ejemplo, aquí pues cómo eran su familia, no le creían, cómo eran sus hermanos, entonces depende de cómo nuestro corazón vea las cosas, a eso me refiero. Bueno, con lo de cuando los discípulos les decían que se arrepintieran, entonces, sí, bueno, el resumen es cómo ve el corazón, lo bueno y lo malo. Eso era. Vale, gracias, Mafe. Digamos, Mafe me hizo acordarme de qué días cuando hablamos de las reuniones que hacía nuestro Señor en su casa, ¿sí? Y pues que obviamente, digamos, sus hermanos tenían motivos para decir, pues, ¿qué le pasa? O sea, primero viene y nos rompen la casa y ahora otra vez viene aquí con esta multitud de gente que no son ni familia, aquí otra vez a nuestra casa, ¿sí? ¿Y por qué lo digo? Porque yo qué días pensaba y me imaginaba, yo no sé por qué se me vino a la memoria, fue la casa de Floresta. Yo dije, ¿qué tal en esa época el tío Lalo le hubiese dado por hacer algo así, ¿sí? Que todos salieron y el tío Lalo se reúne con un montón de gente en la casa, rompen la casa para ver milagros y pues después llega la abuelita con los otros 11, pues ¿qué van a decir? No van a decir, ay, tan bonito Lalo, cómo está trabajando, ¿no? Sino que vienen y nos rompen la casa. ¿Y por qué digamos, resalto esa partecita de romper la casa? El tiempo después para repararlo, y mucho menos sus discípulos. Pienso que nuestro Señor se fue con sus discípulos y no arreglaron la casa. Entonces, ¿quiénes tuvieron que arreglarla? Pues los hermanos. Entonces, me imagino que los hermanos, este man, ¿qué le pasa? ¿Sí? Siendo el mayor, o sea, obviamente Jesús era el mayor, y pues, ¿cómo va a venir aquí a hacer esto? Y después vuelve y lo hace. Entonces, me parece, digamos, de alguna manera como para poder entender un poquito el corazón también de los hermanos de nuestro Señor, obviamente no llegar a juzgarlos, pero tampoco justificándolos, ¿sí? O sea, ninguna de las dos, ni criticarlos ni justificarlos. Pero me parece interesante y vuelvo a decir, me parece gracioso esa partecita, me parece muy gracioso porque era algo que no había visto antes y me gusta mucho porque en cierta manera nos podemos identificar con la historia de nuestro Señor. No sé, por eso digo, no sé por qué a mí se me viene, cuando pienso en eso, desde ese día, se me viene a la mente es la casa de Floresta, no sé. Sí, me parece chistoso, me parece curioso. Pues Papi, sí, quería decir. perdón, una palabrita. Ahí donde ve uno que la gente no valoraba el trabajo de nuestro Señor, porque hoy vemos que un milagro, una sanidad que no lo podía hacer nadie, prácticamente lo hacía él, cuánto les costaba. Ellos no valoraban eso. Y nos impulsa mucho en Mateo que ya pasamos, 18, 20,
nos dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Me hizo acordar Lalito ahorita que... Entonces, ¿qué fuerza y qué fortaleza nos da ese versículo también? Ese Gracias. versículo muestra la omnipresencia de nuestro Señor, Patro. ¿Sí ve? Ese versículo muestra la omnipresencia de nuestro Señor, que donde estén 2 o más reunidos en su nombre, ahí está Él. Por ejemplo, en este momento nuestro Señor está aquí, pero entonces físicamente, ¿en dónde está? Pues aquí, allá, 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 en cada lugar, ¿sí? Entonces, así está nuestro Señor presente. Entonces, eso también nos muestra que tanto nuestro Señor como el Espíritu Santo como el Padre, los 3 son omnipresentes. ¿Sí? Es interesante, es bonito. Familia, muchísimas gracias. Nos extendimos un poquito, pero pues la verdad, no sé, todos los días aprendemos cosas importantísimas. Está muy chévere, muy, muy chévere. Ya me dieron ganas de llegar también a Lucas, a ver qué más vamos a aprender de Lucas. Familia, muchísimas gracias. Que tengan buen descanso. Nos vemos mañana. Mañana continuamos. Mañana yo creo que ya finalizamos este capítulo 6 de Marcos. ¿Listo? Bueno, familia, feliz noche. Muchísimas gracias. Hasta mañana a todos. Dios les bendiga. Chao, Dios les Leito. bendiga. Saludos Gracias. a Freddy. Chao, Carlito. Dios les bendiga a todos. Nos vemos. Bendiciones. Chao, Dios Leito. les bendiga. Gracias. Chao, José, chao, doña Marta. Ana Cecilia. Chao, Carlitos. Chao, papá. Apúrate.